los saludamos cariñosamente. Estamos aquí con Martita Fresno, les habla Cristian Velasco y vamos a hablar de los capítulos que han habido, los primeros capítulos que han habido de esta historia de la UDI. Así que, Martita, hoy día vamos a hacer un recuento de grandes personajes que hemos tenido aquí, como Víctor Pérez, por ejemplo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Un gusto gracias. estar aquí contigo. Sí, la verdad es que han sido 6 capítulos muy entretenidos, porque uno siempre oye historias y cuentos de la UDI, pero como que siempre son los mismos. Y al menos la sensación que yo tengo que en estos programas hemos conocido anécdotas, historias, demasiado entretenidas y que, mira, a ver, repasemos un poquito a quienes hemos tenido. Víctor Pérez fue el primero. Víctor Pérez, que con ellos conversamos muy bien el origen de la UDI, cómo se involucraron, qué les llamó la atención de este Jaime Guzmán y de este proyecto. No, y te acuerdas cuando estaba trabajando en la Universidad de Concepción y nos mandaron a llamar, que tenía que dejar el trabajo y se tenía que presentar a candidato. Bueno, así lo hicieron, por el fondo dejaron todo, fueron muy valientes y decididos. También estuvimos con Carlos Bombal Y Julio Tilbón. Julio Dilmon, nuestro compañero en la municipalidad. Fuimos Con colegas de concejal. coleguitas. La Carola Plaza, con la Maqueca Cristi, dos tremendas mujeres. Yo me quedé demasiado impactada con todo lo que hicieron. Después también vino Alfredo Galdames y Elise Llévenes, que vimos todo lo que fue la fundación del Departamento Poblacional de la UDI. Y el desarrollo que tuvieron en las poblaciones, ¿sí? Pues. Eso fue realmente impactante. Sí, los testimonios. Sí, unos testimonios, pero valiosísimos. Oye, y una parte que también tuvo mucho humor fue la visita que tuvimos de Joaquín Lavín con Andrés Chadwick, porque cuando no sabían dónde conseguir los candidatos fueron a la guía de teléfono. Esto llegó a salir hasta en el Mercurio. Sí, también el Clinic nos hizo una nota, así que estamos pero traspasando todas las fronteras. Y terminamos esta secuencia con Darío Paggi y Marcelo Forni, que vimos cómo se fundó el Departamento de la Juventud de la UDI. Así que, bueno, pero ha sido una experiencia, al menos para mí, increíble. Y lo que más me ha gustado, Cristian, es como conocer esta historia y que creo que es demasiado importante contarla. Porque, como siempre dice Pablo, tú le preguntas a un chiquillo de izquierda, ¿quién es Clotario Blest? Y te resumen, se sabe en la vida, lo que hizo, lo que no hizo, todo. Y nosotros le preguntamos a nuestra juventud, ¿quiénes son Miguel Cast? ¿Quiénes fueron, bueno, Joaquín Lavín, lo pueden oír más, pero Víctor Pérez, Carlos Bombal, lo que han hecho en su vida? Y yo creo que estamos al debe con contar nuestra historia. Y aunque sea yo militante de la UDI, debo reconocer que creo que la historia de la UDI merece ser contada porque ha jugado un rol muy fundamental en nuestra historia. Oye, y otra cosa importante, Martita, es, por ejemplo, el tema de que aquí confesó Joaquín Lavín también con Andrés Hicieron Chadwick. Muchas confesiones. No, pero eso de presentarte a un cargo de elección popular sabiendo que vas a perder. Eso es valiente, porque el día que uno hace eso, sí, pues ese es un detalle, no sé si lo haría. Es un detalle que marca una diferencia muy grande en el espíritu, como decían ellos, cuando se juntaban un grupo de amigos que tenían la misma convicción, que tenían el mismo líder y que no tenían ningún problema en ir a un sacrificio, como se dice. Así están dispuestos. Bueno, así que, ¿te parece que invitemos a nuestro público a que veamos los mejores momentos de los 6 primeros capítulos del podcast Porque Me Importa? ¿Te parece? Eso es. Eso, los invitamos. UDI Popular. ¿Al cuánto tiempo empezó ya la UDI a ser un partido que ya estaba en las poblaciones muy firme? Incluso yo escuché una anécdota tuya que hacías visita con Jaime Guzmán y que de repente también habían unos contrincantes porque tiraban piedra. No, claro. Claro, de hecho la gente, no sé, uno puede contar miles de anécdotas. Quiero dos, una en la perspectiva más profunda y la otra más de anécdota, pero Lucho Cordero, que estábamos a cargo del departamento poblacional, con Alfredo Galdames, todo un equipo, habían dirigentes maravillosos del mundo popular que fueron a clavar las primeras banderas de la UDI. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de mostrarle al Partido Comunista que íbamos a tomarnos la calle. Entonces organizamos como 2 semanas un acto en La Pincoya, fue nuestro primer acto público, ¿ya? Y en ese acto en La Pincoya nosotros llevábamos, ya eran como 80 personas, porque tú juntamos con mucho esfuerzo, y a los 5 minutos teníamos 300 tipos al frente con una lluvia de piedras que yo no he visto en mi vida, una lluvia de piedras esa. Y
Jaime hablaba arriba de un camión, me acuerdo, con un micrófono. Llegaban las piedras, se le cayeron los anteojos con una piedra, no veía nada, tuvimos que salir corriendo con el camión y con Jaime, y lo único que alcanzó era decir: Jaime, le vamos a disputar palmo a palmo cada población al Partido Comunista de Chile. Y ahí quedó esa frase histórica que marcó un hito, y esa fue nuestra primera salida a terreno. Después hicimos mucho, y la otra que quiero destacar también, porque esta es como una anécdota, pero fue muy duro ese episodio, fue cuando contaba Víctor. Para Jaime, crear un partido comprometido con los más pobres del país también estaba en lo que para él era esta opción por los pobres, de un católico, porque las conversaciones más profundas que yo tuve con Jaime fue volviendo una vez, me acuerdo, de La Pintana. Nosotros dábamos charlas todos los días a las poblaciones, a los campamentos, íbamos formando comités, se nos desarmaban porque los atacaban, le esperaban las casas, bueno, asesinaron a Simón Llévenes, que fue nuestro primer mártir, en fin. Y Jaime, me acuerdo, volviendo un día, me dice: Pablo, yo quiero venir, quiero que sepas, me dice, que las reuniones que más me gustan a mí en la semana son venir a los comités poblacionales, porque yo aquí veo en ellos el rostro de Cristo, aquí está Cristo. Por lo tanto, él tenía, porque nunca se paró, si él tenía que estar en servicio público e irse a la vida espiritual, siempre fue un... De hecho, puedo contar otra anécdota también, que se nos ocurrió darle un golpe de Estado una vez, y ahí nos enteramos que todavía no despejaba esa disyuntiva. Y para él, un partido de derecha comprometido con el mundo de la pobreza, y yo creo que esa espiritualidad que Jaime veía en esa opción por los pobres, en un partido de derecha comprometido con los más pobres del país, caló muy fuerte. Lo percibieron los mismos pobres. Claro, y todos transpiramos eso, nos fuimos con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucho sacrificio. Oye, eso que dices tú de dedicación. Víctor, yo estaba escuchando tu historia porque tú muy joven ya tenías cargos públicos. Bueno, en los 26 fui alcalde. Alcalde. Y a partir del 83 se empezó a crear la UDI, como te decía, iba Jaime, iba Jovino, iba Javier Leturia. Oye, pero ustedes eran jóvenes, casados con hijos, claro. y tuvieron que pedir permiso a las cónyuges para dedicarse prácticamente en un 99%. Te voy a contar, digamos, porque el 88... No conozco a nadie que no tenga que pedir permiso. El 88, digamos, que fue un momento crucial en que teníamos que ser candidatos a diputados. A mí me pasó una anécdota. Yo hacía clase en un magíster de la Universidad de Concepción, me tocó la Universidad de Playa Ancha, primera semana de enero. No había celular, no había ni una cosa. Y un día en la tarde, 4 de la tarde, llega un señor ahí en la sala de clase donde estaba en el jardín, y se le llama, tiene un llamado telefónico. ¿Quién le quedó? Jaime Guzmán. Tuve que caminar, digamos, como media cuadra para donde estaba el teléfono. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Todo me dijo: no, yo te llamo porque tienes que renunciar a la alcaldía. Pero Jaime, en el 87, yo tenía una hija de 2 años, la Bernardita, la Carolina de 4 y Claudio de 6. Digamos. ¿Y tu ingreso fijo? Y yo era alcalde. Sí, pues, la oficina de abogado la había abandonado, digamos, todo. Entonces, deja verlo, Jaime. No, Víctor, tú tienes que renunciar ahora. Entonces, con eso te quiero graficar que no solamente tenía esto de la espiritualidad, la inteligencia, digamos, tener un concepto de lo que necesitábamos para el país, sino que además tenía una gran capacidad organizativa de saber qué puntos tocar y qué obligar y influir en que tú tomaras decisiones. Esa decisión yo hoy día la pienso, no sé cómo la tomé, digamos, porque llegué a Los Ángeles y le dije a mi señora: renuncié. Y por eso te pregunto. ¿Cómo? Me engañaste. Claro, sí, bueno, y renuncié, y por lo tanto ya yo no había pensado en elecciones, o sea, porque todavía faltaba tanto tiempo. Bueno, renuncié y tuve que montar una oficina de abogados y además empezar la campaña. Y Jaime Guzmán te llamaba permanentemente: ha ido a esta comuna, ha ido a esta población. O sea, tenía una capacidad de organización extraordinaria. Entonces, por eso lo que yo te decía al principio, aquí la calidad humana de personas que te diría que uno lo podría decir superiores, como fueron los dirigentes de la UDI que iniciaron, a uno lo llevó, digamos, a asumir desafíos extraordinariamente difíciles. O sea, como son, me la ofrecieron a mí. Entonces le fui a contar a Jaime que iba a asumir la alcaldía de Santiago. Me dijo: no quiero que tengas ningún cargo en el gobierno militar.
ok, y fui a decir que no. Así era Jaime. Pero es que escuchaba a ustedes dos y era así. No, quiero contar un pequeña, hay que ser cuidadosos los términos, pero todo el entorno de Jaime, tú debes saber este cuento, empezamos a decir que sería bueno que Jaime diera un paso para el lado, entonces todos de acuerdo, el grupo más cercano, ¿sí? Entonces ya, ¿quién habla con Jaime? Entonces nos coludimos todos y ya Joaquín, tú Joaquín, y va Joaquín Lavín, entonces ya yo voy. Entonces, a decirle a Jaime. A decirle a Jaime que era bueno un paso al costado, te fijas elegantemente, que en algunas partes se llama un golpe de Estado, pero este era un paso al lado, lo dejémoslo hasta ahí. Entonces va Joaquín Lavín y todos preocupados, no, mira cómo juega a las 6 de la tarde, me acuerdo, y todos los que estábamos ahí con ese mensaje, preocupados, llaman y dicen, tenemos que juntarnos todos, y nos vamos todos y nos juntamos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue, Joaquín? No, me dijo, mira, si no sabe nadie. Llegó y me preguntó, ¿tú vienes en nombre de quién? Y nos entregó a todos. Pasó la lista. Jovino, Pablo, Andrechado y Coloma, todo. Pasó la lista. Y ¿cómo te...? No, me dijo, mira, yo le dije que no, que nada que ver, porque me dijo, mira, esto me ayuda a agradecerle a los amigos, porque yo siempre he tenido una disyuntiva de irme por la vía espiritual o irme al servicio público. Entonces esto me despeja, así que voy a la vía espiritual y voy a ir a un monasterio. No, Jaime, empieza a remar para atrás. Entonces llegamos a la reunión habitual de los lunes, estábamos todos de nuevo, y empieza Jaime y dice, Jovino, ¿tú estabas en el grupo de Joaquín? Sí, Jaime. Sí. Andrés, y pasó lista a todos. Oye, y bueno, ya, y te cuenta lo que le contó Lavín, y después a los meses, eras tú el presidente. Y nos dice, es Julio. Y esto lo rescato porque nosotros somos parte de una generación que nos convocó un señor extraordinario, único, tal vez, no sé, es muy difícil encontrar a una persona tan parecida a Jaime, que no creó el humanismo. Y yo creo que esa es una gran característica de nuestro periodo, de nuestra etapa, de nuestro proyecto. Él creó el gremialismo, creó la UDI Popular, quería un partido de derecha comprometido a los pobres, y él... si había que dar un paso acostado, lo daba, no era... Y apareció Julio, que digamos una cosa, pues Julio también, en ese momento que era un partido como muy conservador, Julio era como el más liberal, pues sí, también, digamos. Claro. Entonces... que eso fue el genio de Jaime. Claro. Porque así como Jaime escoge a Gabriel Valdés como presidente del Senado, también escoge a Julio, el más liberal de todos, a cargo de este partido conservador. Y ahí yo te diría, Cristian, rescatando lo que dice Julio y Pablo, la virtud de esta convocatoria que éramos un grupo de amigos, cosa que acomplejó después a muchos, se acomplejaron con el cuento del grupo de amigos y vino esta cosa de abrirse, que yo creo que es el principio de la inclinación del avión hacia abajo, porque la gracia que había era que no existía ningún personalismo. Claro. Al que se le encomendaba una misión, ahí partía, por dura que fuera, por arriesgada que fuera, porque se respondía a la amistad. Entonces, esto que parecía una aberración en política fue el genio que hizo de la UDI lo que llegó a ser. Y ahí yo, tomando lo que dice Julio, creo que en la sucesión el liderazgo de Pablo fue muy relevante y muy importante, porque nosotros hacemos la transición. Somos parte de la oposición transitora, la que hace la transición. Nos entendemos con la concertación en momentos muy complejos, muy difíciles, y porque éramos el grupo de amigos que asumíamos la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo, y ahí el liderazgo de Pablo fue muy importante. Yo destaco en Pablo no porque esté aquí ni tenga que hacer ningún panegírico él. A mí lo que más me impresiona de Pablo es su capacidad táctica. La capacidad de visualizar las situaciones más difíciles, encararlas con mucho coraje, diseñar estrategias, compartir esas estrategias y, bueno, las pruebas de aquello están dadas en que transformó a la UDI en el principal partido político de Chile. Y todo esto en la sucesión
de los presidentes de la convocatoria de Jaime, Julio, y en fin. Entonces, hay una cosa muy interesante en todo este momento que estamos viviendo hoy día, que para devolverle a este partido su realidad ancestral, hay que volver a transformarlo en un grupo de amigos. ¿Ah? Eso es muy importante. Es fundamental. Sí, bueno, sin lugar a dudas. Oye, le vamos a preguntar a Carolina también, de que tú dices, Pablo Longueira dice que llegaste muy, muy Lola. ¿En qué momento ya te tientan para ser la alcaldesa de Huechuraba? Nadie me tentó, esa es la ¿No? verdad. No, ¿Tú nadie me exigiste tentó. o tú dijiste? No, tampoco. Yo llegué a la UDI porque quería cambiar el mundo, ¿Ya? porque no me gustaba el mundo como era. Resulta que en esa época eran solo 2 mujeres en Suecia, eran la Marcela Cubillo y yo. Sí. Y yo era vicepresidenta de la Juventud de la UDI para no ya. alargarme tanto. Ya. Y un día Pablo cita a la directiva y dice, bueno, tenemos elecciones municipales en un año más y quiere una lista de 100 jóvenes. Y yo dije, te voy a estar loco. ¿Cómo que 100 jóvenes? Sí, pues vamos a ir a trabajar a las poblaciones, así que tenemos un año para prepararnos, así que quiero 100 jóvenes. Y todos nos fuimos con la tarea, ya, pues 100 jóvenes. Y me indica con el dedo y me dijo, me imagino que vaya a ser el número 1 de la lista. Y yo, No me decís que así era yo. no, pa, por favor, Es que no. eso y más. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, tuvimos que vuelta a ver al presidente de la UDI en ese momento, y llevamos la lista. Entonces me dice, oye, pero no estoy en la lista. No, tú no te acordás, esto era el siglo pasado, yo tenía 22 años. Entonces le digo, lo que pasa es que mi mamá la acaban de diagnosticar Alzheimer, cosa que era verdad. Sí, efectivamente. Y dice, que no puedes no ser candidata, pues, entonces no puedes exigirle a otros lo que tú no vayas a hacer. Ya le dije, déjame pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitáis? 3 meses. Bueno, pasaron los 3 meses, tú tampoco te acuerdas. Y le dije, ok, voy a ser candidata a concejal, pero tengo 3 exigencias. ¿Cómo 3 exigencias? Me estaba mirando con cara y esta cabra más encima es fresca. ¿Ah? Patúa. Y sí, tienes una comuna popular. Eras. Sí, hasta el día de hoy. Comuna popular. Le digo, primero tienes una comuna popular, una comuna donde la UDI exista, y porque si yo pierdo quede algo. Y tercero, sea un lugar donde haya jugo que sacar. Mira una cara, tú no te acordás, obviamente. Sí. Y me digo, ya, elígela, búscala. ¿Y tú estabas clara o no? La busqué y elegí la Victoria, en la Legua. A los 22 años. Sí, anduve con Jaime Orpe en esa Claro, época. claro. La recorrí entera y dije, ya, aquí me quedo. Tuve un problema con alguien local y me Tenía dijeron, no, una busca otra. Chuta, me fui con Darío Paya a San Miguel, el PAC. Exalpac. Los Pejos. Sí, ahí hubo otro y me llamó y supo Alfredo Galdame. Y me llama Alfredo y me dice, Carola, no estoy buscando un lugar. Dijo, que te tengo el lugar. Es que tiene que tener estas 3 condiciones. Te tengo el lugar. ¿Dónde? La Pincoya. Y ahí fui, me enamoré y salí concejal a los 24 años, alcaldesa a los 28. De la comuna Huechuraba. Sí. Era Huechuraba. Se había creado, había salido con Chalí, efectivamente. Pero así fue, aunque no se acuerde aquí mi No, querido pa. no me acuerdo algunos detalles, pero efectivamente me los recuerdas. Oye, y Huechuraba en esa época también era una comuna emergente recién, que no tenía mayor desarrollo. No, ¿Con qué te encontraste? Estaba de alcaldesa Sofía Prat. La Sofía Prat. Sí, Mira. y obviamente me ninguneó porque era una cabra que tenía 24 años. No, pero espérate, pues la Carola no va a contar. Yo voy a contar esto. Ya, dale. Cuando ese año, que fue ¿qué año exacto? ¿El 2001? Espérate, ¿como Cuando concejal ganaste. o alcaldesa? No, alcaldesa. 2000. El 2000. A principios de El siglo. 2000, efectivamente. Sí. El año, por eso no me acordaba, 2000, 2001. 2000. El año 2000 la lanzamos, pero concentramos toda la votación en ella, porque la votación, yo esto lo hice, estaba Alberto, el que estaba en la foto, Alberto Cardemil, estaba presidente de la Renovación. Entonces yo digo, Alberto, aquí tenemos que concentrar en una figura en todas partes, en todo Chile, la UDI Renovación, repartamos nuestra cuestión, concentramos para tratar de sacar en las comunas populares y aplicamos, no solamente aquí, porque en esa elección ganó Gonzalo Cornejo, ganó la Vicky Barahona, Éramos ganó hartos. San Miguel, Mario ganamos, Colina. ganamos, tú miras el mapa el día siguiente, nunca se olvidar el de la segunda, y era todo un cordón de UDI del mundo popular, completo. Había ganado Suchi en Los Andones, en Puente Alto, que Sí. venía de Pirque, Sí. y nosotros habíamos ganado San Miguel, todo el cordón, pues teníamos por todos lados alcalde. Qué bonito. Y la Carola, si tú miras la primera votación, tú corrígeme los porcentajes, necesitábamos sacar el 30% de la lista
para que el más votado, así era la elección, el más votado era el alcalde con un requisito, que la lista sacara 30%. La Carola saca 28,8, el segundo saca 0,2, 0,3, 30,2. O sea, el 30, claro. Y esa noche, si tú ves las noticias, llega a ¿cómo se llama? La Sofía Plata, la moneda, ganamos. Sí. Y le dicen, devuélvete si te ganó una cabra que nadie conoce. Porque habíamos sacado justo la primera mayoría, los otros habían sacado 60, 58, no tengo idea. Nosotros justo 30, la Carola la primera mayoría. Cuando iban a buscar a mi papá, yo me acuerdo que ustedes tenían un auto naranjo, un Datsun naranjo, y iban a buscar a mi papá, Pablo, jovencito, Andrés Chadwick también andaba, y salían a recorrer el sector sur para ver a quién más podían ir reclutando. En eso conocieron a Rubén Carbacho también, que era el campamento Silva Enrique. Entonces, todo eso lo viví de chiquitito, ¿ya? Bueno, lo que pasó con mi papá, el asesinato de mi papá, nosotros vivíamos al lado del negocio, así que lamentablemente tuvimos ese lamento de haberlo visto muerto ya, y continuamos así, o sea, y además de eso dijimos, ¿cómo nosotros podemos honrar la memoria de Simón? ¿Ya? Que también era un poco desafiante, quizás exceso de valentía, porque así como Simón dijo en su momento, no me van a mover y no voy a cerrar mi local, no me van a ver claudicar, nosotros también quisimos llegar a esa costa. Y nosotros vivimos allá hasta el año 2012, y en el intertanto, con mi papá muerto, de igual forma seguían atacándonos, ¿ya? ¿Por qué? Porque éramos gente de derecha, porque éramos gente trabajadora, porque no nos dejamos amilanar. Entonces, y esa fue la gran derrota que tuvo la izquierda radical, en este caso el Partido Comunista con el Frente, de no vernos claudicar. Hoy en día, con mis 4 hermanos somos profesionales, mi mamá sola nos sacó adelante. Eso no quiere decir que no nos hayan ayudado, pero la ayuda era distinta, porque también había un tema de sencillez. Yo le puedo dar un ejemplo. Cuando falleció Simón, Fra, en ese tiempo, le ofreció un supermercado a mi mamá. Y mi mamá dijo que no, porque ella quería vivir como vivía Simón. Entonces, hemos recorrido todo ese camino, de cierta forma, con esta desdicha de haber perdido a mi papá, pero siempre tratando de mantener el ejemplo de una forma digna. Eso es algo que uno lo va a llevar siempre. Oye, y una pregunta, cuando ustedes eran tan chiquititos y todo, y pasó esta tragedia, ¿a usted ninguno de los integrantes de la familia dijo, mejor no sigamos en esto, sino que todo lo contrario, se incentivaron más a seguir adelante? Seguimos, mi mamá siguió, o sea... Por eso digo, nadie dijo... Mi mamá fue dirigente, armó la directiva en las comunas del sur, vio y todo, se dio fuerza. Mi mamá era dueña de casa, y mi mamá se metió en la política tanto más que Simón. Claro. Hoy en día están los cuarteles de invierno, pero tú te vas a conversar con mi mamá y voy a estar 2 horas hablando de política. Estamos hablando del nacimiento justamente de la base de la UDI. Yo creo que hay un tema súper importante para que la gente lo entienda, porque es un martirio, porque al final, y por qué se convierten en ejemplo lo que ha hecho la familia de Simón después de su asesinato, porque Simón podría haberse ido de donde estaba, le dijeron que se fuera, y ¿por qué lo asesinaron? Porque en ese periodo había muchas protestas muy duras, ¿ya? Y Simón y amenazaban, a todos los comerciantes que se abrían el día de la protesta, les quemaban los locales o lo iban a matar. Y todo eso lo sabíamos nosotros, y Simón nunca aceptó irse de donde vivían, ni tampoco no abrir,
porque él consideraba que era su libertad de trabajo y él tenía que sacar su familia adelante, así que no se iba a rendir. Y ese coraje que él tuvo le costó la vida. Entonces, es una persona que podría haberse evitado y lo podía haber hecho. ¿Ya? Por eso quiero rescatar lo que dice el ser. La Juanita, una mujer maravillosa, porque no solamente sacó a la familia, porque aquí no es que lo hayan ayudado, son todos profesionales por mérito propio, es una familia que es un ejemplo para mí, y la Juanita, y hay algo que quiero decir, porque siempre los mártires es gente elegida, para mí por lo menos, tengo esa mirada, y sobre todo si tenemos una mirada católica, un partido de inspiración cristiana como es la UDI, como fue lo que Jaime quería. Simón lo único que pidió, a mí nunca se me olvidar esto, era la Biblia. Él leía todos los días la Biblia. Él tenía la Biblia en su velador y así lo conocimos, y lo único que le importaba era todo. Entonces, y en eso estaba el MAPO. Y tuve simpatías por el MAPO. Nunca tuve participación, militancia ni nada, pero tenía simpatías. Y esto era en el medio de la Unidad Popular. Con lo cual era 72, 73. 72, 73, en el mundo en que yo vivía y en el colegio en que yo estaba, y era el único. Obvio. ¿Ah? El único. Tuve que arrancar de varias manifestaciones. El único. Pero nada más que anecdótico. Y yo lo que sí tenía determinación absoluta, yo quería estudiar Derecho, de que no iba a entrar a la Universidad Católica. Porque yo no entraba a Derecho a la Católica donde estaba Jaime Guzmán. ¿Ah, sí? Y los gremialistas. Te lo había escuchado. Y yo no lo conocía. Y la única vez que estuve con él fue en una misa de 12 del día, misa de semana, en que se aplica literalmente el dicho, porque me siento, muy poca gente en la iglesia, miro a la banca de adelante y digo, yo lo conozco. Jaime Guzmán. Me fui de la misa. Ni a misa junto. O sea, era tan... Ni a misa. Ahí ni a misa misa. junto. Me inscribí en la Chile para estudiar. Y realmente me llegó, no sé, si algo me pasó. ¿Qué viste la luz? ¿Qué te pasó? No vi la luz. Pero me llegó un buen consejo y con alguien que me importa hasta el día de hoy. Y que básicamente me dice, tú no te estás dando cuenta de que es 74, de que las cosas han cambiado, tú quieres seguir la política, por eso te inscribiste en la Chile, cuando estás inscrito, estás aceptado en la Católica, y no te quieres preocupar de tu vida profesional, sino personal. Claro, personal. Me tomé una micro nuevamente a la Casa Central, después de haberme inscrito en la Chile, en la misma mañana, quedaban 2 cupos en Derecho a la Católica. Y me inscribí en ahí. Y mi primer día de clase en la Católica, en Derecho, que yo estaba súper asustado. No sé, en esos tiempos era difícil para uno, porque ustedes no lo vieron. Sí, por el lado. Mi primer día de clase con Jaime Guzmán. Dije yo, ya estoy colmo. ¿Tú sabías que era profesor ahí? Sí, claro. Pero no Se parece había optado por la Chile. Claro, yo había optado por la Chile, pero no sabía que yo había quedado en su área, en su curso, como se diría en los cursos. Jaime Guzmán, chuta, dije yo, ya, aquí estoy pagando todos mis pecados. Y este señor termina la clase, por si el segundo día, para no exagerar, termina la clase y se acerca a mí. Y me dice, Andrés, me dice, yo estoy perdido. Dije, ¿qué fregué? Aquí fregué. Sí, claro, don Jaime, señor profesor, no sé qué le habría dicho. Tartamudeando. Estaba informado ya. Claro, esa era mi preocupación. Sí, porque funcionó la inteligencia. Entonces ahí me dijo, tenemos amigos en comunes, me nombró varios de que efectivamente eran amigos en comunes. Me dijo, yo sé, porque me han dicho que tú piensas políticamente distinto a mí. Callado yo. Y lo único que te quiero decir
es que tengas la más absoluta tranquilidad y total libertad que en esta facultad, y especialmente en mi curso, tú vas a estar siempre respetado y yo solo te quiero pedir un favor, que tú opines y digas todo lo que piensas, discrepante, no discrepante. Estamos hablando de marzo del 2000. No sé, 74, o sea, 74. Y en una universidad, o sea, era una situación compleja. Todo lo que tú tengas O sea, que era decir, meses después de qué cosa. del pronunciamiento militar. No, pero tú eras golpe para ti, po. ¿Ah? Para mí. Por eso, pronunciamiento militar. No, si se llama golpe militar. Si se llaman golpes militares, pues, si no es un invento mío, yo lo dije el año 80 en una entrevista. Sí, Pero te dijo Jaime Guzmán que íbamos a respetar tu 100%. libertad de expresión. Y ahí empezó una sorpresa para mí. Y ahí empezó una relación que me sorprendió mucho al principio, muy diferente, me cayó bien. Y terminamos siendo amigos, jugando tenis. Y era bueno para el tenis. Como no veía mucho todas las que hacían fuera, decía que eran buenas. Pero bueno, terminamos jugando tenis, yendo al teatro, fútbol. Si Jaime Era árbitro. Árbitro FIFA. Sí, no era árbitro, era un saquero. No vio nunca un foul de los de la Católica. Oye, y nos ponía tarjeta roja los y de nos la echaban Chile, para pero- afuera. ¿Qué nos falta para lograr convencer a esos Forni, Darío Paya o Pablo Longueira de antaño para que vuelvan a la política y se la jueguen por su país? Bueno, yo siento que hoy día, fíjate, hay más gente interesada en el tema público que en la época nuestra. Esa es la impresión que tengo yo. Probablemente se decepcionan más rápido, Pero pero que vuelvan a la cosa más partidista, a fortalecer de nuevo a los partidos políticos. Hoy día, por ejemplo, Pablo lo ha dicho muchas veces, en la UDI hay 283 jóvenes entre 18 y 30 años 25. y 25 años. bueno, yo creo que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. La UDI tiene que reinventarse. Yo creo que los desafíos que tiene la UDI hoy día son muy distintos a los que tenía el 83. El documento Chile Ahora es un gran documento, pero ya quedó absolutamente obsoleto. Yo creo que las necesidades que tienen los chilenos son muy distintas. Creo que la UDI le ha costado mucho escuchar a la gente. Se ha perdido la capacidad de estar en terreno, se ha perdido la disciplina partidaria, se ha perdido esa adherencia que teníamos con los principios. Nosotros éramos muy predecibles en materia de actuaciones cuando los principios estaban involucrados, pero a la vez teníamos la capacidad de ser muy flexibles y sorprender cuando no había principios involucrados. Creo que eso se ha perdido. Y bueno, hay una tarea enorme por delante, que no es solo la UDI. Yo creo que todos los partidos políticos también tienen este problema. Estamos viendo una época muy distinta. Es que este punto es bien relevante, Martita, en el sentido de que tiene que haber una causa, tiene que haber algo que te mueva fibras profundas, porque Darío y Marcelo, no, es que todo Jaime tiene, hay algo común, ¿ah? De que Jaime reclutó gente a servir a Chile que no tenían ambición política. O sea, todos estuvimos disponibles para estar en los cargos donde nos mandaran, donde nos fuimos. Eso para generar de nuevo esa convocatoria, gente a servir, porque siempre va a haber gente que en el Kiko le gustó la política, le gusta el poder, la figuración. Hay distintas motivaciones. Lo diferente de Jaime Guzmán fue una convocatoria, tanto que yo recuerdo el primer año, el año 90, cuando él ya era senador y teníamos 2 senadores y 13 diputados. Después se incorporó la María Angélica Cristi, que estuvo aquí en un podcast. Piensa tú que nosotros tuvimos un diputado que se llamaba Pedro Guzmán, que era lo más simpático que hay, Pedro, que no tenía ningún vínculo con nosotros, era bastante mayor, pero había sido un gran alcalde en Chillán, ¿ya? Esto lo digo para que se den cuenta cómo éramos, porque estos son los episodios que marcaban este estilo. Pedro era lo más simpático que hay, pero no fue nunca a la Cámara. Ganó, era uno de los 13,
pero era preparador de caballo. Entonces pasaba todo el día en el deporte. Y yo creo que no fueron pocos los que tenían una pezuña, una pierna, le vendió pedazos de caballos a todo el mundo. Y Pedro, hay que votar, es que hoy día hay 3 carreras. Y no iba. Ordenaba su agenda en función de las carreras que había en el deporte en Viña. Era preparador de caballo. Vino la reelección y nosotros no lo llevamos. Le dijimos, no, Pedro, hasta aquí llegáis con nosotros. Y no lo llevamos, a pesar de que ganaba lejos, porque era muy simpático, muy querido en Chillán, e iba de deporte a Chillán, de repente pasaba por el Congreso. Bueno, no lo llevamos, ¿te fijas? Entonces, lo que hubo fue una convocatoria de gente, de servidores, ¿me entiendes? Eso fue lo común de lo que convive con Jaime, y la invitación, ¿me entiendes? Y eso tocaba fibra, y tú tenías que decir, estoy disponible, estoy dispuesto, quiero dedicar parte de mi vida a servir, a renunciar a tu profesión. Tú hablabas de que lo vamos a invitar, obviamente Rodrigo Álvarez venía llegando de Estados Unidos, te fijas, de un posgrado, un gran abogado, bueno, se va a Diputado Magallanes, se va a los Andes, se va a San Miguel. Eso, y yo creo que siempre tú lo puedes reconstituir, pero tiene que haber una convocatoria muy potente. ¿Y cómo se reconstituye? ¿Cómo? Yo creo que esto es autobiográfico para los 3, y yo te puedo asegurar que esto sigue siendo así por lo que me toca ver con Gerald Joven, con la que sigo trabajando hasta el día de hoy, a través del leadership. Al final, un joven anda buscando una manera de darle sentido a su vida. Claro. Y cuando te invitan a algo que tiene sentido, tú te embarcas. Ojalá que sea una buena idea, porque vemos todos los días gente que se embarca en función de malas ideas. La invitación era a cambiar Chile. No era militar en un movimiento, no era militar en un partido, no era ser diputado. Todas esas son cosas que todos hicimos en función de esa gran convocatoria a cambiar Chile.